Los invito a ponerse sobre sus pies, hermano. Dios les bendiga. Nos ponemos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra del Señor. Y abrimos la palabra del Señor en el libro de Jonás, en el capítulo 1 estaremos leyendo. Jonás, capítulo 1. Gloria a Dios. Puede alabar a Dios, hermano. Hay poder en Jesús, aleluya. El título de este mensaje es: Dios sigue tratando con el hombre. Y cuando me refiero al hombre, me refiero a la humanidad. ¿Lo tenemos? Jonás capítulo 1 estaremos leyendo y estaremos leyendo otros capítulos también. Comencemos leyendo en Jonás capítulo 1. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y el pueblo de Dios dice: amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y este versículo es clave, hermanos, para lo que vamos a desarrollar. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, creyendo que tú estás aquí en medio nuestro, Señor. Te podemos sentir, Señor. Tu Santo Espíritu se mueve con libertad en este lugar, Señor. Se mueve en nuestros corazones y eso trae alegría, Señor, porque nos honras con tu presencia, Señor. Nos sentimos dichosos que tú estés con nosotros en este servicio, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que cautives, Señor, nuestros corazones, nuestra mente, Señor, con esta tu palabra, Señor. Tú tienes el poder, Señor. Dice tu palabra y lo creo, Señor, que tú eres experto en tornar los corazones de piedra en corazones de carne, Señor. Deposita esta palabra, Señor, en los corazones, Señor. Cautiva, Señor, a tu pueblo, Dios amado. Usa mi humanidad para que yo pueda exponer esta palabra, Señor, que tú me has dado, a la cual tú has hablado primeramente a mí, Señor. Úsame, Señor, usa mis labios, Padre. Usa mi corazón, usa mi ser completo, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que a medida que yo vaya hablando, sea, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, hablando al corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden sentarse, hermanos, pero no siente su adoración. Denle un gloria a Dios, al Señor, aleluya. Comienza la escritura en Jonás y hay un subtítulo en sus Biblias, ¿verdad? ¿Qué dice, hermanos? Compártanlo. Jonás huye de Jehová. Y comienza el versículo 1 diciendo: vino palabra de Jehová a Jonás.
Y empieza a hablar el Señor. ¿Quién era Jonás para ir entendiendo esto mejor, hermanos? Jonás era un profeta de Dios, un siervo de Dios, y es chistoso o irónico, el nombre de Jonás significa paloma. Paloma es el significado del nombre de Jonás. Y es chistoso, como dije yo, o es de llamar nuestra atención, porque Jesucristo dijo que cuando envía a sus discípulos les dice que sean astutos como las serpientes, pero sencillos, inocentes como las palomas. Cuando el Señor envía el diluvio, Noé usa una paloma para saber si habían descendido las aguas, y al enviar a la paloma, al ave, él esperaba una respuesta, ¿verdad? Es como si él enviara a un mensajero, o el mensajero trae una respuesta. Y ahora comienza el Señor hablando a Jonás, así como a ti y a mí nos sigue hablando hasta el día de hoy el Señor. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia, Él sigue hablando a los hombres. Y en esta porción bíblica, es el Señor hablándole a Jonás. Dice la Escritura: vino palabra de Jehová a Jonás. Y comienza el Señor hablando: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios habla a Jonás. Dios le está dando una asignación, le está dando una tarea, y Dios le habla con toda autoridad que Dios tiene para hacerlo, hermanos. Y el Señor le dice: levántate y ve. Dios está comisionando, está enviando a Jonás a llevar a cabo una asignación, una tarea, un deber, un llamado. Así como el Señor nos ha llamado y nos ha dado una asignación para nosotros, aquí hay una aplicación para nosotros. Dios nos ha llamado, hermanos, nos ha escogido y nos ha asignado. El Señor en su misericordia nos quiere usar, y el Señor quiere usar a Jonás aquí en esta porción de la palabra. Pero le habla con autoridad y le está dando una asignación. Le dice: levántate y ve. Y aquí es donde me quiero enfocar, en el versículo 3, hermanos. Les mencionaba que Jonás era un profeta de Dios, un siervo de Dios, alguien que creía a Dios, alguien que era usado por Dios. Y dice un comentario bíblico que un mayor servicio, y lo decía en la mañana nuestro pastor, un mayor servicio trae mayor responsabilidad. Y también seguía diciendo el comentario que un mayor fracaso trae mayor condenación. ¿Y a qué me refiero, o a qué se refería con fracaso? En el sentido de ser irresponsable o falta de eficacia. El ser negligente trae mayor condenación. La palabra de Dios dice que Dios ha dado a cada uno según su capacidad, y en la autoridad soberana de Dios está exigiendo obediencia implícita, y le está hablando a Jonás y le dice: levántate y ve. Vamos al versículo 3.
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Dios había asignado a Jonás, lo había comisionado. Dios llamó a Jonás. La palabra de Dios nos dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Ahora, Dios le está asignando algo a Jonás de levantarse e ir a Nínive. Y Jonás, dice la Escritura, se levantó para huir de la presencia de Jehová y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Así como el Señor habló a Jonás, Dios nos sigue hablando el día de hoy. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Y es Jesucristo donde le dice al buen siervo y fiel que si en lo poco ha sido fiel, en lo mucho lo pondrá. Y surge una pregunta para nosotros: ¿estamos siendo fieles en lo poco? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Huir de la presencia de Dios. Dios le está hablando, Dios le está diciendo: tienes que hacer esto. Dios nos habla a nosotros a través de su palabra y nos da instrucciones y nos dice: tienes que hacer esto. Pero ¿qué estaba haciendo Jonás aquí? Estaba desobedeciendo, ¿verdad? El desobedecer a Dios es pecado, hermanos. Ahora, ¿qué quiero o cuál es el punto? ¿Por qué menciono esto? Porque cuando estamos en desobediencia a Dios, cuando estamos en pecado con Dios, lo primero que hacemos es huir de la presencia de Jehová. Y Jonás estaba desobedeciendo al mandato de Dios y empieza a huir de la presencia de Dios, de Jehová. Podemos leer, los invito a abrir la palabra de Dios en el capítulo de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 8. Y esto es bíblico, hermanos, de que cuando comenzamos a desobedecer a Dios, cuando comenzamos a pecar contra Dios, lo primero que hacemos es escondernos de Dios. O creemos que nos escondemos de Dios, pero el libro de Salmos dice que ¿a dónde huiremos de Jehová? ¿A dónde huiremos de su presencia? Dice Génesis 3:8 y está hablando de Adán y Eva. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, Adán y Eva, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué estaba pasando aquí? El Señor les había dicho que no comieran de tal fruto, de tal árbol. Y ellos, por escuchar la voz del enemigo, la voz del enemigo influyó en ellos, pero el punto es que ellos pecaron contra Dios, desobedecieron contra Dios. Ahora está la presencia de Dios paseándose y lo primero que hacen ellos es esconderse de Dios. Jonás lo primero que está haciendo al desobedecer a Dios es esconderse o huir de la presencia de Dios. Y esto nos suele pasar a nosotros, que cuando le fallamos a Dios nos sentimos hipócritas o sentimos que no tenemos perdón o sabemos lo que estamos haciendo y en lugar de correr a Dios, lo primero que hacemos es huir de su presencia.
Y esto es algo triste. Cuando yo leía esto, me quebrantaba mi corazón porque ¿cuál es el motivo de que nos reunimos aquí? Buscamos a Dios, ¿verdad? Buscamos su presencia, queremos conocerlo al Señor. Y entonces el Señor se está buscando al hombre, a Jonás en este caso, y él no quiere obedecer a Dios y él se aleja. Dios siempre está presto, hermanos, para acercarse a nosotros. Adán y Eva pecan. Dios se estaba paseando, dice en la escritura. Se paseaba a Dios, la presencia de Dios, y el hombre huyendo o escondiéndose de la presencia de Dios. Decía un comentarista, hermanos, o un comentario bíblico: el creyente conoce su deber, pero no lo cumple. Muchos, seguía diciendo el comentario, tienen el temperamento o características de Jonás. Abandonan el campo de acción, el campo de batalla, el campo de acción, por el lugar de retiro. Apartarse de Dios es igual a o equivale a alejarnos de su amor, alejarnos de su protección, alejarnos de sus bendiciones espirituales más que materiales. Nos estamos alejando de sus bienaventuranzas, de todos los beneficios que Dios nos ofrece cuando venimos a Él como sus hijos. Ahora surge una pregunta: ¿por qué elige Tarsis como su destino? Y estudiaba esto, y según los estudiosos dicen que se pensaba que dicha ciudad llevaba hacia los confines de la tierra. Jonás quería ir tan lejos como pudiera para escapar de la presencia de Dios. Nínive estaba al este de Israel y Tarsis estaba tan lejos como podía llegar al oeste. Es como si fuera de un extremo a otro extremo, hermanos. Y Dios le está hablando al hombre, y Dios le habla a Jonás, y el hombre busca un barco, el hombre busca cómo alejarse de Dios y quiere irse lo más lejos de Dios. Pero gloria a Dios que Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades, hermanos. La Biblia dice que clemente y misericordioso es Jehová, tardo o lento para la ira, pero muy grande en misericordia. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor, hermanos? Gloria a Dios. Qué bueno que el Señor no es como nosotros, ¿verdad? Y entonces elige ir a Tarsis. Al irse a Tarsis, Jonás intentaba alejarse lo más que pudiera de Nínive, a donde lo estaba llamando Dios que fuera, y del llamado de Dios para ir allí. Y si analizamos este versículo, hermanos, paso a paso, el profeta desobediente va llevando a cabo su propósito, y ahorita lo vamos a ir desglosando mejor. Él le servía a Dios, él conocía a Dios, Dios le está asignando algo, él no lo quiere hacer,
y quiere huir, alejarse de la asignación que Dios le da. Él se dejaba guiar por Dios, él obedecía la voz de Dios, él escuchaba a Dios, dependía de Dios. Y vamos a analizar el versículo 3, hermanos. Dice la escritura, ahora es él, ya no es Dios. Él se levantó para oír, número 1. Número 2, él fue a Jope, él está decidiendo qué va a hacer. Número 3, él encontró un barco, él pagó el pasaje, él descendió a ella. Si seguimos leyendo, y lo vamos a seguir leyendo en el versículo 5, dice que Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Él está tomando decisiones propias. Ahora es el yo. Y cuando ponemos al yo primero, nos alejamos de Dios, y eso es bien peligroso, hermanos, porque buscamos nuestros beneficios antes que buscar los beneficios de Dios. Dios nos ofrece esto, pero yo quiero esto. Y si ponemos atención, y ya lo había dicho Mar una vez que trajo una reflexión sobre esto, Jonás va descendiendo, hermanos. Dios está aquí y él se va alejando más. Gloria al Señor. Se está alejando de Dios. Y decía, perdón que traiga muchos comentarios, hermanos, pero es que son verdaderos y creo que son de edificación para nosotros. Dice que a menudo el hombre es más diligente en buscar su ruina que en buscar su salvación en Dios. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? Somos más diligentes. La Biblia nos dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. El hombre es más diligente en provocar su ruina. Somos más diligentes en buscar o hacer el mal que en buscar nuestra salvación en Dios. Dejar la presencia de Dios es descender, hermanos, es menguar en los caminos de Dios. Eso es lo que estamos haciendo al huirle a Dios. Pero Dios es bueno porque aún sigue hablando, hermanos. Por eso es el título de este mensaje, que Dios aún continúa trabajando con el hombre. Dios sigue llamando a los hombres. Dios sigue tocando a la puerta. Dios sigue tratando con nosotros. La palabra de Dios dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Gloria a Dios, aleluya. Ejemplos de creyentes que se alejan de la presencia de Dios. ¿Qué pasa con aquellos que se alejan de la presencia de Dios? Disminuyen, decrecen, menguan. ¿En qué sentido? En la comunión con Dios, en la fe, en la búsqueda del rostro de Dios. No hay quietud, no hay tranquilidad. Luchan sin victoria y trabajan, pero sin fruto.
Eso es lo que hacemos cuando huimos de la presencia de Dios, hermanos. Cuando huimos de Dios. El éxito y la gloria de la vida verdadera solo se pueden encontrar manteniendo el camino ascendente, es decir, siempre yendo hacia arriba o buscando hacia arriba. ¿Y quién está arriba, hermano? Sobre todas las cosas, Dios. Escuchando y siguiendo la voz que perpetuamente nos habla, hermanos. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, en el versículo 1, dice el libro de Apocalipsis: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como trompeta hablando conmigo dijo: sube acá. Dios siempre nos está invitando a estar en comunión con Él, hermanos. El libro de Éxodo, en el capítulo 24, en el versículo 12 y 13, dice la Escritura: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá. Y Moisés subió al monte de Dios. Otras versiones dice: el Señor le dijo a Moisés: sube al monte donde yo estoy y espérame allí. Moisés se levantó y subió al monte de Dios. Y podemos ver, aquí hay una aplicación espiritual. Podemos ver en qué magnitud fue osado Moisés, pero Moisés buscaba constantemente, anhelaba estar delante de la presencia de Dios. Pero Jonás estaba descendiendo más. Y el hombre, cuando comienza a desobedecer a Dios o cuando no quiere hacerle caso a Dios, comienza a alejarse de Dios y desciende espiritualmente hablando también. Pero gloria a Dios, hermanos. Los invito al libro de Jonás, en el capítulo 2. Para que entendamos mejor el libro de Jonás. Está dividido en 4 capítulos. El número 1, Jonás huye de Jehová. Número 2, Jonás ora delante de Dios. Número 3, el capítulo 3 habla de Jonás obedece a Dios. Y número 4, Dios trata con Jonás. Jonás se enoja, pero Dios le enseña algo. Ahora, ¿por qué dije gloria a Dios que el Señor no es como nosotros, hermanos? Porque Dios, a pesar de que le somos infieles, a pesar de que Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios, Dios provoca una tempestad. Y a veces Dios tiene que provocar tempestades en nuestras vidas, hermano, para llamar nuestra atención o para llamarnos y para poder acercarnos a Él. No quiero extenderme en el capítulo número 1 mucho, se los parafraseo, les cuento lo que pasa. La palabra de Dios relata ahí que compra el boleto, se va, está en la barca, está durmiendo y Dios provoca una tempestad. Y había marineros ahí y ellos clamaban a sus dioses y Jonás se encontraba abajo durmiendo. Y lo despiertan y les dice que también que clame a su Dios. Y Jonás dice: esta tempestad, esta tormenta viene por causa mía. Échenme a mí
fuera de la barca. Pero Dios estaba provocando esta tempestad, hermanos, porque Dios quería tratar con Jonás. Y a veces Dios tiene que provocar tormentas o momentos difíciles, momentos que no entendemos, pero es porque Dios quiere que lo conozcamos y tengamos un encuentro con Él. Y Dios estaba en control. Dios siempre está en control sobre todas las cosas. Dios estaba provocando esto y Dios había preparado ya un gran pez. Cuando avientan o tiran fuera del barco a Jonás, Dios tenía preparado un pez. Y así Dios permite que pasemos por momentos difíciles, pero Dios ya tiene preparado algo para nosotros también, hermano. La Biblia dice que viene la prueba y junto con la prueba el Señor ya tiene la salida. Gloria a Dios. Junto con la prueba viene la salida también. Pero toca a nosotros luchar esa batalla, hermanos. El otro día venía con mi hermano Javier en el carro y coincidimos, y es verdad, y yo creo que esto ustedes lo saben, que esta es una guerra espiritual, que ya está ganada la batalla. Jesucristo ya venció en la cruz. El enemigo está vencido, hermanos. Pero nos toca a nosotros luchar, pelear esa batalla. Pero la victoria es nuestra. La palabra de Dios dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y entra, se lo traga el pez a Jonás, hermanos. Y tal vez Jonás dura 3 días y 3 noches. Y tal vez Jonás adentro del pez, dentro del vientre del pez, miraba hacia un lado, miraba hacia otro y no veía ninguna salida. Pero abre sus ojos espirituales. Ahí acciona su fe. Dice el versículo 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Y el Señor ministraba con esta porción, este versículo, un día del servicio, hermano, de los viernes, que por cierto los invito a que vengan. La presencia de Dios se manifiesta en los servicios de oración. Lo invito a que se esfuerce y sea valiente y venga. Y usted pueda presenciar al Dios verdadero. Pero el Señor hablaba a mi corazón, hermanos, con esta porción de la Escritura, porque a veces esto tiene una aplicación en nuestra vida, de que aún en los momentos difíciles, aún en ese lugar oscuro, Dios escucha nuestra voz, hermanos. Cuando venimos los viernes, es como si Dios estuviera hablando en mi corazón y me dijera que Dios escucha nuestras voces cuando nos reunimos los viernes, hermanos. Y decía yo que Jonás estaba en el vientre del pez y miraba hacia un lado y miraba hacia otro y tal vez no veía nada. Y entonces acciona su fe. Dice el versículo 3: me echaste en lo profundo, a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos. Está cayendo en cuenta, está reconociendo él. Miraba hacia un lado, miraba hacia otro y no veía nada.
Y ahora acciona su fe y dice, mas aún veré tu santo templo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué representa el santo templo? La presencia divina de Dios, hermanos. Jehová habita en su templo. Jehová habita entre las alabanzas de su pueblo Israel. Nosotros somos su pueblo también, hermanos. Hemos sido comprados a precio de sangre. Nos ha hecho hijos suyos. El versículo 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Dios tiene que provocar momentos difíciles para que podamos acordarnos de Jehová, hermanos. Y dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Gloria al Señor, aleluya. Los ojos de la fe miraron hacia el santo templo, que simboliza la presencia de Dios, donde supo que la presencia de Dios, él sabía, hermanos, de la presencia de Dios, de la cual él se estaba alejando, pero ahora Dios provoca esta tempestad y ahora él comienza a reconocer y se acuerda de lo bonito que es estar en la presencia de Dios. Y ahora él anhelaba estar en el santo templo, en la presencia de Dios. Pero Dios tuvo que provocar algo. Dios quería tratar con Jonás como Dios quiere tratar con nosotros, hermanos. Dios aún sigue hablándonos. A pesar de todo lo que estaba aconteciendo, hermanos, Dios tenía el control. Y aún Dios hoy día, hoy domingo, en esta hora, en este minuto, Dios sigue teniendo el control. Pero tenemos que accionar nuestra fe y someternos a Dios. Reconocer. Jonás estaba reconociendo que había hecho mal, pero ahora anhelaba estar. Y si vamos al capítulo 3 del libro de Jonás, algunos dicen, todo eso se hubiera ahorrado Jonás si hubiera obedecido a Dios. Pero él, lo leímos, o se los dije yo, él compró el boleto, él se fue, él, siempre él, primero él y no Dios. En el versículo 3, ya obedece y va a Nínive. Y decían unos hermanos comentaristas que ahora el Jonás del capítulo 2 era bien diferente al Jonás del capítulo 1. Totalmente diferente, hermanos. En el capítulo 1 está huyendo de la presencia de Jehová. Toma sus decisiones. Se está alejando de Dios. Dios provoca una tempestad. Y como Dios nos ama, dice la palabra de Dios, que Él nos tiene que disciplinar. Y Dios provoca una tempestad y está queriendo atraer a Jonás nuevamente. Y Jonás vuelve en sí como el hijo pródigo. Y ahora él anhelaba estar en el santo templo de Dios. Y ahora obedece. Y va y obedece a Dios. ¿Cuántos le pueden dar la gloria a Dios, hermanos? Decía el comentario, el hombre que habla en este salmo, lo describen así, el capítulo 2, la oración de Jonás, difícilmente parece la misma persona que hemos visto huir. Y si Dios tiene que levantar una tempestad para traernos a Él, lo va a hacer, hermanos. Pero es porque nos ama el Señor.
La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está tu nombre, ahí está mi nombre, hermanos. Envía a su Hijo amado Jesús porque Él no quiere que nadie se pierda. Y Él no quiere que te pierdas tampoco. Y Él sigue tocando las puertas de nuestros corazones. En el capítulo 4 se enoja Jonás con el Señor porque él dice la escritura que él se va a un lugar lejano y él quiere ver lo que va a hacer Dios. Y le dice, por eso no quería ir, porque yo sabía que eras misericordioso. Y aquí hay una aplicación para nuestra vida, hermanos. Nosotros éramos ese Nínive también. Porque era un pueblo pagano. ¿Qué le está enseñando el Señor a Jonás? Que su misericordia no era exclusivamente del pueblo hebreo de Israel, sino iba a alcanzar aún a los gentiles, aún a los paganos. Y sabemos que Jesucristo, cuando le están demandando una señal, Él dice que no les iba a dar señal, sino la señal de Jonás. 3 días. Él resucitó al tercer día, Jesucristo, y está sentado a la diestra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y se enoja Jonás con Dios, pero Dios trata con Jonás y le da una lección y le habla. Y así Dios hoy nos está hablando, hermanos, y nos quiere dar una lección a nuestras vidas también. Pónganse sobre sus pies, hermanos. Señor, te damos las gracias por habernos, Señor, hablado a través de esta tu palabra. Gracias, Señor, porque aún en tu misericordia sigues tratando con nosotros. Aunque hacemos cosas que no te agradan, Señor, en tu misericordia, tú siempre buscas tratar con el hombre, Señor, con el corazón del hombre. Te damos las gracias, Señor, en esta hora, porque eres bueno con nosotros, Señor. Y nos enseñas, Señor, en tu palabra que como somos tus hijos, Señor, a veces tienes que provocar tempestades, pero el único propósito es de que nosotros podamos recapacitar y acercarnos a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por haber manifestado, Señor, tu presencia en esta tarde, Señor. Gracias por haber, Señor, acompañado a tu pueblo, Señor, desde la mañana en este día domingo, Señor, y queremos que nos sigas acompañando. Te damos las gracias, Señor, porque tú sigues siendo fiel y bueno con nosotros, Señor. Eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Si usted le ha fallado a Dios, hermano, no tiene que pasar enfrente. Usted puede hablar desde ese lugar y decirle al Señor: reconozco que te he fallado. Trata conmigo, Señor. Cuando el hijo pródigo se va del Padre, el hijo pródigo nunca perdió su lugar, hermanos. Siempre lo estuvo el Padre esperando. Y así está Dios, siempre esperándonos a que volvamos a su camino. A sincérese con Dios. Y Dios es bueno, y Él es fiel, y Él nos limpia, y Él nos restaura, y nuevamente nos ayuda a seguir adelante. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre,
por habernos permitido venir hasta esta tu casa, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por haber traído a Vicente, Señor. Gracias por haber traído a Cristian, Señor. Gracias por haber traído a los padres de Julia, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú quieres tratar con cada uno de nosotros, Señor. El viernes te dábamos las gracias, Señor, por las cosas que vas a hacer, y lo seguimos creyendo con los ojos de la fe, Señor. Y nuestros ojos lo verán, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, en esta hora. Nos preparamos, Señor, para ir a nuestros hogares, mas no para huir de tu presencia, Señor, sino queremos permanecer contigo, Señor. Queremos que tú sigas tratando con nosotros y nos sigas hablando, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Y ahora que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con su pueblo, y el pueblo de Dios dice: amén. Salúdense, hermanos, en el nombre del Señor. Amén.